Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta casa que es abierta a la cultura y, como no, pues estas personas que hoy nos van a regalar los oídos con cosas muy interesantes, pues forman parte de ese núcleo tan importante. Esta casa, que es la más antigua de cuantas casas regionales hay por el mundo, de España, luego las de otros países no lo sé, pero vamos, de España, de todas las casas, centros culturales, centros regionales y casas regionales que hay dispersas por el mundo, esta es la más antigua. Se fundó el 2 de octubre de 1881. Quiere decir que el 2 de octubre, el próximo 2 de octubre, cumplirá 142 años y no es una casa vieja. Es una casa que tiene muchos años, pero no es vieja. De hecho, es de las entidades más activas de España. Aquí hay muchas conferencias. Ahora mismo estamos haciendo una excepción, porque septiembre, lo dejamos un poquitín porque hay muchos socios que no han regresado y no queremos que se pierdan, por ejemplo, el acto de hoy. Pero bueno, había mucho interés en hacerlo en esta fecha y hemos abierto la puerta a Héroes de Gavite, porque nos gusta mucho oír lo que nos cuentan, lo que nos dicen, lo que nos enseñan, y entonces, bueno, se hizo esta excepción que decimos que no sirva de ejemplo, pero que se ha hecho. Bien, naturalmente aquí se ofrecen, vuelvo a decir, muchas conferencias y por personas de alto nivel. No todo el mundo puede pasar por este salón. O nos engañan o no pasan. Porque hay un cierto filtro para que aquí los que vengan a informarse. Muchas veces lo saben también como los conferenciantes. Pero muchos no lo saben. Y está bien que se puedan sumar y nos podamos ilustrar. Uno de ellos soy yo. Yo vengo aquí a ilustrarme. Y bien, pues no voy a dilatarme porque hay 3 conferencias y naturalmente queremos dejarles espacio a ellos, a los conferenciantes, los conferenciantes. Lo que yo voy a decir es mucho menos importante, aunque, por supuesto, si soy capaz de leerlo, porque no he venido sin gafas, me he dejado los ojos de ver en casa y voy a ver si lo puedo leer. Dice que es la hispanidad y su importancia en Estados Unidos. Y la primera conferencia, España y la independencia de Estados Unidos, será presentada por doña Elizabeth Weiss Loms, sentada aquí a mi derecha, hispanista y divulgadora histórica. Nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Su vida laboral, 45 años, la realizó como directora de ventas en Madrid de 2 empresas escandinavas, finlandesa y sueca. En el año 2010 se integró a NSDAR, National Society Deutsche, ¿esto es alemán? Sí, no sé. Ponte el micrófono, más orientado al micrófono, por favor. ¿Cómo? El micrófono Bien, más entonces, orientado el micrófono un poco más orientado hacia la boca. ¿Hacia la boca? Sí, hombre, un poquito más bajo. O sea, más cerca de mí. Es que siempre me están diciendo que me separe del micrófono. Sí, hombre, Y entonces ahora se ve que es la verdad. son nombres extranjeros, además. En la actualidad es presidenta de la Asociación Hispanic América 250, Estados Unidos, España 250, que tiene como objetivo la realización de actividades relacionadas con la conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos. La segunda conferencia, presentación de la revista monográfica de la Asociación Héroes de Gavite, las raíces hispanas de los Estados Unidos, una visión global, presentada por don Francisco Moreno de Collado, hispanista, allí al extremo izquierdo, hispanista, licenciado en Ciencias Físicas y presentador y divulgador histórico de la hispanidad. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en el sector de las telecomunicaciones
y en la gestión de proyectos. Es teniente del Ejército de Tierra, reservado honorífico, reservista honorífico. Tiene un MBA, que es este acrónimo no sé lo que dirá. Y cursos de especialización en temas técnicos y humanísticos. Es autor de artículos profesionales de historia y relatos cortos y ha impartido numerosos cursos y conferencias. Desde hace más de 10 años está centrado en el estudio y divulgación de capítulos de la historia de España que fueron verdaderamente epopeyas. Es el caso del galeón de Manila y la presencia española en el Pacífico, o de los soldados de fuera y el origen español del lejano oeste. Sus trabajos han recibido varios galardones de la Asociación Española de Militares Escritores y la revista Ejército. La tercera conferencia, presentación del libro La Hispanidad, escrito en defensa propia, no está aquí, pero casi, sí, que me lo tenía aquí en el conjunto, también a la izquierda, es don Ignacio Brach Olmedo, hispanista licenciado en Historia y escritor, nacido y residente en Argentina. Ha desempeñado la docencia en la Universidad de Salvador y Universidad Católica de Argentina. Ha dictado cursos y conferencias en Argentina, España, Portugal y otros países hispanoamericanos. Desde 1988 hasta 1992 integró la Comisión Argentina de homenaje al 5º centenario del descubrimiento de América. Es autor de artículos y trabajos de investigación histórica que ha publicado en medios periodísticos nacionales y revistas internacionales. Entre otros libros es autor de los siguientes: La misión de Austerlitz, de Forbis, 1845-1847, durante la intervención anglo-francesa, la seguridad en el Buenos Aires criollo, 1820-1840, Hispanidad, escritos en defensa propia. Integra entre una docena de obras, instituciones académicas y de Academia Argentina de la Historia y Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Coordinador del evento, aquí a mi izquierda, ya más cerca, don Miguel Ernesto García Gutiérrez, licenciado en Ciencias Físicas y máster en Ingeniería Nuclear. Desarrolló su vida profesional como responsable o experto en seguridad nuclear en instalaciones nucleares, delegado en Madrid de la Asociación Héroes de Cavite, Hispanidad, conferenciante, divulgador y organizador de eventos, autor de artículos divulgativos sobre la historia de la Hispanidad. Y bueno, gracias por escucharme y soportarme, y la palabra la tiene don Miguel Ernesto. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Gracias. Bien, lo primero, como es evidente, es agradecer lo que ha dicho don Andrés, porque era difícil que hacerlo esto en septiembre, pero tuvo el gesto y tuvo el detalle, tuvo la importancia de que nos hayan excedido el salón principal para poder hacerlo. Muchísimas gracias a la asociación y en especial a don Andrés. Pertenezco a la Asociación Héroes de Cavite. Es una asociación hispanista, es una asociación cultural y es apartidista. ¿Esto qué significa? El apartidismo significa que los delegados, la dirección, no pertenecen a ningún partido. Todos tenemos, cuando hablamos de hispanidad, una visión de las cosas, pero la asociación es apartidista. Esto quiero que quede claro, porque en la conferencia, en algunos momentos, pues cada conferenciante dará su opinión, lo que considero oportuno relacionado con la hispanidad. Tiene varios objetivos importantes esta asociación, pero vuelvo a repetirlo cada vez que venimos aquí, porque es importante indicarlo. Por un lado, dar a conocer nuestra historia, desmitificando la leyenda negra, potenciar, reivindicar el español en todo el mundo de la hispanidad, y por supuesto también en España, más aún en los momentos en que ahora estamos pasando. Fomentar el hispanismo, incrementando los lazos de amistad y cooperación con toda la comunidad hispana. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos y muy rápidamente.
mediante conferencias como estas, mediante giras, potenciamos giras de hispanistas que vienen de Hispanoamérica principalmente, y tenemos delegación en 20 provincias, más de 20 provincias de España, y tratamos de que den conferencias, charlas, etc. Hacemos videoconferencias todas las semanas, y estas se dan en directo y después se guardan en el canal que tenemos de YouTube. Y acciones concretas, me refiero ahora que estamos ya vamos a acercarnos a octubre, son el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad es el tercer año que se va a hacer en Cartagena, que es el centro de la asociación. Se va a hacer la Semana de la Hispanidad del 10 al 15 de octubre, donde como siempre se hace y cada vez más lo potencian, va a haber hispanistas de renombre. Por ejemplo, el señor Marcelo Gullo va a presentar su tercer libro. Eso es muy importante también dentro del mundo de la hispanidad en que nos movemos. Después también el Día del Idioma, el 23 de abril, también se hacen festejos especiales. Quisiera aprovechar que ya que estamos en Madrid, estamos en el Centro Asturiano, que el día 4 de octubre aquí vamos a realizar una conferencia denominada Anatomía Musical de la Leyenda Negra, cuyo conferenciante nos honra con su presencia, don Rafael Valentín Pastrana. El miércoles 22 de noviembre, otra conferencia también aquí, del Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado como para una nueva hispanidad, de don Alberto Gil Ibáñez, que su libro titulado de esta manera. A su vez, estamos contactando con distintos ayuntamientos, como el de Pozuelo, como el de Villaviciosa de Odón, el de Móstoles, el de Arroyomolinos, para dar conferencias y charlas, y sobre todo dirigido hacia los estudiantes. Y en eso cada vez estamos entrando más fuerte. Bien, con respecto al tema de que aunque ya lo ha dicho Andrés, quisiera comentar algo muy breve. Tenemos dos apartados grandes, aunque son 3 conferencias. Las 2 primeras conferencias están relacionadas con el tema de la importancia de la hispanidad en Estados Unidos. Y la tercera conferencia será la hispanidad en su pasado, presente y futuro. Con respecto a la primera parte, quisiera recordar que Estados Unidos, desde 1988, celebra, primero era la semana o el mes de la hispanidad, perdón, la semana de la hispanidad, denominado Mes de la Herencia Hispana. Ahora, luego el presidente Lyndon Johnson, desde 1988, lo amplió a un mes. Y este año, John Biden, el presidente, ha dicho literalmente con respecto a la celebración de este mes de la herencia hispana en Estados Unidos: celebrar este mes con ceremonias, actividades y programas apropiados que celebren la herencia hispana y reconozcan el impacto de los pueblos hispanos han tenido en nuestra nación. Podríamos tener cada uno opiniones de que lo pueden hacer de manera muy folclórica o no histórica, etcétera, etcétera, pero lo importante es que desde 1968 en Estados Unidos se está celebrando la herencia hispana. Con respecto al tema de la hispanidad, que es la tercera conferencia, quería mencionar algo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Es el tercer año que se va a celebrar la Semana de la Hispanidad. Celebración que se va a hacer del 6 al 15 de octubre, y se le llama Hispanidad 2023, todos los acentos caben en Madrid, donde habrá muchísimas actividades, música, teatro, folclore, artes plásticas, literatura. Curiosamente no entran en el mundo histórico, que es nuestro tema más potencial de nuestra asociación, por lo tanto podemos complementar, por lo tanto por eso estamos entrando en los ayuntamientos, para que podamos complementar lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Y nada más, paso la palabra a la primera conferenciante. No, pero tienes que quitar las... Gracias.
abajo. Yo estoy con el más. Si esto funciona, me oyen ustedes muy bien, espero. No, Muy bien, más, muy bien. yo debo tener todo aquí. No hay que ponerse en Así que, si funciona. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. Soy Elizabeth Wise, de la Asociación Norteamericana Hijas de la Revolución Americana. Como su nombre indica, la base de nuestros estudios y nuestra existencia es la Revolución Norteamericana. Y para ello también, al estar en España, significa la búsqueda entre los españoles que lucharon también en nuestra revolución, ya que para estar en la asociación tenemos que justificar el tener a alguien de nuestra familia en línea directa a la Revolución Americana. Así que España y la Revolución Americana y los héroes españoles es importantísimo y es la base de todo. Así que vamos a empezar con, aunque sé que me da poco tiempo, así que una pincelada de la guerra, la Revolución Española Americana es un poco justo, pero bueno, haremos lo que podamos. George Washington, lógicamente. Europa, América, Europa. Mientras los españoles se adentraban en Nuevo México y el oeste, la situación de Norteamérica había traído muchísimos holandeses y ingleses. La primera colonia británica es en Jamestown, en el año 1607. Fundó en el estado de Virginia. Los territorios británicos eran fuente de riqueza, donde obtenían valiosas materias primas que les permitían estar a la altura de los avances que exigía la revolución industrial que ya estaba en marcha en Inglaterra. Ya entonces tuvimos el primer enfrentamiento, ciertos enfrentamientos debidos a los límites de Virginia y Florida. Se firmó, lo que es curioso, el Tratado de Madrid en 1670, reconociendo a Jamaica y Virginia para Inglaterra y poniendo ya el límite fijo de la Florida española. También en aquella época, en 1699, Francia encontró la desembocadura del Mississippi y se abrió paso por el laberinto de canales. El pequeño puesto militar de Fort Maurepas serviría como la primera capital del territorio de la Luisiana, territorio ya francés. Los objetivos de Francia no serían diferentes a los de España e Inglaterra, lógicamente: exploración, comercio, lucro. Aquí podemos ver claramente las 13 colonias. El Luisiana completo, Mississippi en el centro, que divide básicamente el país. Tenemos el oeste, el este, Texas, España, Nuevo México. Eso es el principio de lo que es la revolución nuestra. Aquí. Bien, tenemos España y Francia, tenemos Inglaterra, Europa. Crisis en Europa. Carlos II, rey de España, de la casa Habsburg, muere sin dejar herederos. Había perspectivas de que el trono pasara a un Borbón francés, Philippe de Anjou. Esto causó gran preocupación en el resto de Europa por el equilibrio de poderes de España y Francia hacia Inglaterra.
Inglaterra, Austria, Holanda se unieron fuerzas contra España y Francia y empezó la Guerra de Sucesión Española. Este conflicto se extendió a las colonias, lógicamente, donde ya había sus pequeños pueblos y sus colonizadores. Eran 1702-1714. La guerra terminó en 1714 con Philip sentado en el trono de España como Felipe V, tras renunciar a sus pretensiones en Francia. De esta guerra, Inglaterra salió vencedora y se firmaron las negociaciones del Tratado de Utrecht, que seguimos arrastrando. Francia se vio obligado a ceder gran parte de su territorio en Norteamérica, Terranova, Nueva Escocia y la bahía de Hudson. España perdió Gibraltar y Menorca. Aunque las coronas británicas de Francia y España se habían separado tras el tratado que puso fin a la Guerra de Sucesión, ambas potencias mantenían un pacto de familia. Quedaría, sin embargo, aún años de confrontación entre Inglaterra, Francia y España sobre el territorio norteamericano. Desde la primera colonia estable británica, que dijimos que era Jamestown en Virginia, en 1607, hubo una avalancha de millones de británicos, o europeos en general, que fueron hacia América. Era momentos de gran peligrosidad en Europa, había guerras constantes, había problemas de trigos, de comida. Los británicos que llegaban, claro, contestando la llamada de las colonias, estaban ansiosos por expandirse al oeste. Bien, los británicos estaban ansiosos por expandirse al oeste, hacia la tierra francesa, que en su momento era Canadá, al valle de Ohio. Los nativos de la zona se mantuvieron firmes en sus reivindicaciones sobre las tierras, pero los colonos británicos ignoraban la prohibición de cultivar en las tierras bajo dominio francés, declarándose formalmente las hostilidades en 1756, lo que inició ya la Guerra de los 7 años, que en inglés es el French and Indian War, Guerra Franco-Indio, que acabaría absorbiendo el conflicto en Norteamérica y extendiéndose por todo el mundo en una auténtica confrontación global. Había preocupación por el equilibrio de poderes en Europa. Durante la gran parte de esa guerra, los españoles trataron de eludir el conflicto, pero al final se vieron arrastrados por sus obligaciones del pacto de familia con los franceses, enviando ayuda al norte de Mississippi. El mapa auténtico de la época, es interesante ver lo bien calculado que están. El rey francés Luis XV, viendo perdida la batalla, dio por terminada la Guerra de los 7 años en 1763, cediendo a los británicos, otra vez, tras la firma del Tratado de Paz de París, su territorio de Canadá, el gran terreno al este del río Mississippi, Luisiana del este del Mississippi. En este conflicto, España, por no querer, pero haber tenido que meterse y ayudar a Francia, perdió La Habana, Manila y cediéndolo todo a los británicos. Sin embargo, el verdadero problema para Carlos III era justamente la devolución de La Habana. Cuba, que es la joya de la corona para España, el vínculo con Nueva España, donde llevaban todas las mercancías desde Nuevo México, paraban en Cuba y salían hacia Europa, hacia España, no se podía perder. Así que España fundamentalmente negoció con Gran Bretaña, cediéndoles la Florida
para recuperar a su isla cubana. Francia, por otro lado, para compensar a España por la pérdida de la Florida, les entregó la Luisiana, la parte oeste del Mississippi, la que está en azul. Eso era lógicamente propiedad de Francia. En su momento nadie lo quería porque es terreno desconocido realmente para todos en su día, y es un inmenso y despoblado territorio al oeste del río Mississippi con el fin de evitar que cayeran en manos británicos. Este terreno incluía ya la ciudad de New Orleans, en la desembocadura o delta del río Mississippi. Aquí podemos ver la diferencia. En su momento el color azul era de la Luisiana francesa, la parte del este pasó a manos británicos y la parte del oeste es lo que Francia entregó a España para salvaguardarlo. En nuestro mapa de Spanish America aquí tenemos lógicamente bajo el nombre de España todo ese mismo territorio. Terminada la Guerra de los 7 años, el gobierno de Inglaterra se vio enfrentado a la necesidad de cubrir gastos extraordinarios. Una de sus principales decisiones fue la de incrementar los impuestos de sus colonias americanas. Durante décadas, los colonos respetaron la autoridad del rey y la legalización del Parlamento. No obstante, al hallarse tan lejos del centro de poder monárquico, paso a paso desarrollaron una vida política como más independiente, más amplia autonomía local. Por consiguiente, estas medidas fueron muy mal vistas y rechazadas. Aparecieron, por ejemplo, los impuestos al comercio de textiles, café y vino, productos que generalmente importaban los colonos. Uno de los impuestos más repudiados fue el que decretó la Ley del Timbre, the Stamp Act, en 1765, sujeto a que todo documento de curso legal debería tener un sello que comprobara el pago del impuesto ante la corona. Patrimonios, documentos, periódicos, escuelas, cualquier documento. Así que los enfrentamientos comenzaron en 1775 en Lexington, Massachusetts, y Concord, Massachusetts. Y en 1776 se entregó la Declaración de Independencia, reconociendo poco después los ingleses la rotura política, la imposibilidad de realmente unir a sus colonos, publicando ellos la proclamación de rebelión, abriendo así el camino al conflicto entre independentistas y lealistas. Aquí vamos a hacer una pausa para un héroe nuestro y de ustedes, Gardoqui. La firma José Gardoqui e Hijos ya comerciaba desde 1763 con las colonias británicas, con bacalao salado, por ejemplo, traído desde tierra Este mapa tampoco es extremadamente bella, pero es indicativo, puesto que vemos desde Bilbao como tanto Boston como Salem, en el norte, y también otro de los pueblos, Gardoqui fue importantísimo en cuanto a la información y datos y dinero y barcos que entregaba vía Cuba. Ahí tenemos Cuba. Bien, la firma José Gardoqui ya comerciaba con bacalao salado. Al utilizar los puertos de Boston y Salem, su hijo Diego de Gardoqui y Arriguíbar pudo estrechar contacto con Jeremiah Lee, vinculado con el levantamiento en Massachusetts. Y con la autorización del rey Carlos III, comenzó a almacenar en las bodegas de sus buques gran cantidad de mantas de Palencia y de Béjar, por ejemplo, munición, armas,
bayonetas, uniformes que descargaban sigilosamente en el puerto de Boston. También dinero. Indican que hasta $1.000 millones actuales para que George Washington pudiera pagar a sus hombres. Hasta la declaración de guerra por parte de España, que fue posterior, lógicamente, en 1779, estos buques navegaban hasta New Orleans, pero claro, ahí tenían que dirigirse con banderas neutras, banderas que no indicaban España, que no había entrado aún en la guerra. La empresa Gardoqui coordinó la expedición de armas para 11.000 soldados, junto con monedas de plata, vía Cuba, para su envío al norte por el Mississippi, para permitir a George Washington pagar a sus soldados tras un difícil invierno en Valley Forge. Vamos a terminar la Guerra de los 7 años. Los franceses apenas tenían nada que perder en esta contienda, pues habían perdido todo, sus dominios ultramarinos, fundamentalmente Canadá. Tras reconocer Francia la declaración de independencia de Estados Unidos, ellos ya declararon guerra al Reino Unido y las hostilidades comenzaron. Pero seguíamos con el pacto de familia para España. El recién estrenado gobierno de las 13 colonias enviaron a París a Benjamin Franklin para coordinar la ayuda francesa. Francia envió tropas comandadas por Rochambeau y Marqués de Lafayette y el marino de Grasse. Franklin también se reunió en secreto con el conde Aranda, embajador español en Francia, con la esperanza de obtener su apoyo también para dinero, para los campamentos y los soldados de George Washington. Es curioso solamente opinar sobre que el rey Carlos III dudaba sobre respaldar a unos independentistas que se rebelaban contra su rey, Jorge III, pero era rey. Así que sus instrucciones seguían siendo explícitas: evitar a toda costa entrar nuevamente en guerra con Inglaterra, para dar tiempo a poder ampliar y modernizar la Armada Española. Esto ya es el Mississippi. Aquí abajo tendremos New Orleans. En 1771-77, don Luis de Unzaga y Amézaga, malagueño, fue el primer gobernador de Luisiana, siendo el primero en responder a ayudar a las necesidades del ejército continental para la recepción de pólvora y material de guerra. Carlos III había autorizado el envío y Unzaga es el que recibió esas instrucciones de coordinar. Los materiales solicitados fueron enviados a Cuba por buques de Gardoqui para su posterior envío por Luisiana para entrega al ejército de Washington. Hay que recordar que la importancia de New Orleans es que los británicos tenían la idea inteligente, lógicamente, de cerrar paso, evitar la subida de mercancía desde manos extranjeros, en español o lo que fuera, para ayudar a Washington. Así que su meta era esa parte de Estados Unidos y de Mississippi. Ahí es donde España hizo todo lo que pudo y nos dio la libertad realmente. Pero Unzaga bien fue llamado a regresar a España, pasando el Bernardo de Gálvez en 1777, ya como coronel del regimiento permanente de Luisiana en New Orleans. Tenía el deber de entregar todo a los rebeldes. Bernardo de Gálvez nació en Machalavilla, Málaga, en 1720. Tras estudiar leyes en la Universidad de Salamanca, comenzó su formación militar en Francia, lo que le facilitó establecer contacto entre los franceses en New Orleans. Aquí es un punto interesante, puesto que, como sabemos, Luisiana era francesa, o francés. Los que estaban allí hablaban francés, los generales eran franceses. Cuando entró ya
cuando se ocupó ya España de este territorio entregado por Francia, tanto Unzaga como Bernardo de Galvez tuvieron dificultades en conseguir acercarse al pueblo, puesto que primero un idioma distinto y segundo un país distinto. Ellos no estaban metidos en política y hubo ciertas dificultades. Eso es porque fue tan importante el conocimiento del francés de Bernardo de Galvez, después de sus estudios en Francia. Él organizó un ejército compuesto tanto por voluntarios españoles, hombres blancos, negros, mulatos libres, como también numerosos nativos. Galvez no tardó en verse implicado en intrigas para ayudar a las fuerzas norteamericanas en su lucha, para lo que contó con la ayuda en New Orleans de uno de los principales intermediarios, Oliver Pollock. Vemos aquí con el Mississippi, es muy bonito, puesto que el subir, llegas a Canadá, lo que era Canadá en su momento francés. Ellos pueden llegar hasta Missouri, pueden llegar a St. Louis. Tienes ríos navegables hasta Pensilvania. Realmente es como una autopista, solo que había que trabajarlo bien y poder descansar, conseguir alimentos, organizarse un poco. Galvez, eso era Galvez. Galvez está siempre, es nuestro héroe. Bien, tenemos aquí el Mississippi y New Orleans abajo. Desde New Orleans, Bernardo de Galvez siguió muy de cerca los movimientos de las brigadas británicas situadas al este del río Mississippi. Se sospechaba ya del interés por parte de los británicos de hacerse con la estratégica ciudad, ya española, de New Orleans, en la desembocadura del gran Mississippi y de gran importancia para la libre navegación. Siendo las instrucciones de la corona, comenzó a ayudar a los independentistas, protegiendo la navegación de los buques que abastecían los territorios del norte hasta el territorio de Illinois. Era imperativo capturar las plazas fuertes en el sur, cerca de New Orleans, cerca de Pensacola, que eran Mobile, Manchac, Baton Rouge, a lo largo del río Mississippi, en posesión de los ingleses, antes de que estos recibieran la noticia de la entrada de España en la guerra. Cuando Francia entregó Luisiana a España, los ingleses inmediatamente organizaron pequeñas fortalezas y asentamientos casi enfrente a los españoles. Menos mal que el Mississippi es un río muy ancho, si no se estarían tirando piedras. Así que lo importante era para la parte española era atacar a esos asentamientos, pequeñas fortalezas, con una velocidad importante, puesto que la información de que España había entrado en la guerra no llegó hasta tarde, y no había WhatsApps. Así que ellos salieron de New Orleans en 1779. Galvez y su ejército capturaron las fortalezas de Manchac, seguidamente Baton Rouge. Natchez capituló más tarde. El siguiente paso era atacar el fuerte Charlotte en Mobile, preparándose seguidamente para el ataque a Pensacola, el último bastión en el Golfo de México. Galvez amasó una gran flota para atacar, pero hubo momentos de duda sobre el peligro de entrar en su bahía. Aquí tenemos la bahía de Pensacola, justamente el punto más importante en estas batallas. Abajo, donde ven ustedes el Gulf Breeze, es la entrada a lo que es la bahía. Es una entrada estrecha. Los ingleses tenían en Pensacola y a lo largo de la costa fortalezas con sus cañones preparados, y normalmente si un barco entrara de profundidad, significa que no tuviera peligro de arrastrar con las arenas de la entrada, daba tiempo a atacar y hundir esos barcos.
La parte española, el almirante, que a cargo de la flota española en su momento, consideró que eso era demasiado arriesgado y se negó a dar permiso a sus barcos a entrar, a proceder. General Gálvez abrió su propia bandera en su bergantín Galvez Town y, manteniéndose a la derecha de la costa, evitando la arena, esa subida de arena que siempre se apila, se amontona en las entradas de estas bahías, y además su bergantín era poco profundo. No sé si los bergantines son así, pero el suyo era poco profundo. Y él pudo entrar procediendo a atacar a las fortalezas británicas durante 3 meses ya, hasta conseguir, con una buena puntería, emplazar un cañonazo sobre el almacén de municiones, obligando a los británicos a rendirse. En esta historia de Bernardo de Gálvez y la parte española, que siempre estamos luchando y desarrollando y haciendo eventos en Málaga y Machanavilla, es porque él justamente es el hombre que con el yo solo entró y luchó y pudo parar toda esa batalla que hubiera podido haber seguido durante meses, o posiblemente hasta hubiéramos podido haber perdido la oportunidad de la independencia. Pero él lo hizo, y justamente en agradecimiento su retrato está colgado ahora en el Capitolio, y en su momento también fue con Obama, el presidente Obama, fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos. Hay que recordar también en todo esto en que el movimiento que hizo España en el sur también obligó a los británicos a desviar sus barcos del norte, donde estaba la batalla con los franceses y con George Washington y sus hombres, para poder investigar y parar un poco los pies a España en el sur. Significa que ese punto también, hay que recordarlo, ayuda en las guerras. Toda en esta época, cuando ya se ganó y Gardoqui fue invitado a Washington, a Estados Unidos, a estar con George Washington, fue el primer embajador español en la nueva Norteamérica, las colonias. Eso es bonito también. Y recordar que a pesar de guerras y barcos y muertes, es la misma época en que Fray Junípero Serra estuvo ya saliendo de Petra, Mallorca, fue misionero en Nueva España, en Querétaro. Carlos III expulsó a los jesuitas en 1767 y Fray Junípero Serra se desplazó a las Californias con todas las misiones magníficas que siguen y que nos gusta a todos visitar, y tiene su historia. Él falleció allí en 1784 en Monterrey. La historia con España es una maravilla. Media horita era poco para hablar de todo ello. Hay más, lógicamente, más profundidad. No hay que olvidarnos de que Francia luchó y Francia mató su gente. Francia, claro, estaba como más cerca. Francia pudo empezar a luchar sin tener que esperar a que Carlos III autorizara la entrada de España en la guerra. Así que es lógico que Francia brilla más, pero la parte de España era importantísimo y primordial. Así que gracias y enhorabuena. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de empezar la segunda conferencia? ¿Alguna pregunta o comentario? Pasamos a la segunda conferencia. Una cosita que sí quería decir. Sí. Yo me imagino que ustedes saben, esto funciona así, que la Catedral de Málaga la llaman la Banca, y la Banca justamente fue cuando el pueblo, la parte religiosa, tenían pendiente de construir la segunda torre,
las instrucciones recibidas por parte del rey a través de los religiosos era de que ese dinero iba a ir a la guerra americana. Así que Málaga se quedó sin torre, pero creo que han ganado con esa información turística y lo bonito que es. Nosotras, como la Asociación Norteamericana, hemos preparado, hemos ya hecho instalar, tanto en Machalayaya como ahora dentro de poco en Málaga, unas muy bonitas de Talavera de la Reina, azulejos con la historia, tanto en inglés como en español, agradeciendo la ayuda de, en este caso, claro, Bernardo de Gálvez, pero España en su totalidad. También en la Casa de América, ya saben que en el jardín, en la parte de atrás de Casa de América, hemos instalado ya hace bastantes años una placa muy bonita por parte de la Embajada y por parte de Estados Unidos en general, agradeciendo a España su ayuda en nuestra independencia. Así que eso es también algo que se puede mirar y ver. Estamos en muchas cosas más. Estamos buscando, como decíamos antes, a los héroes españoles, tratando de averiguar dónde nacieron o dónde han muerto o qué casa, dónde estaban, porque nos interesa llamarles a atención, poner alguna placa, algún evento para recordar, si no, claro, desaparecen. Quedan los 3 o 4 importantes que ya les tenemos bien informados, así que estamos en ello, ¿verdad? Tardamos un poco, pero haremos cosas. Y ya está. Muchas gracias. Sí. Te hago la introducción. Como habíamos comentado al comienzo, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Héroes de Cavite, la asociación, su propósito es divulgar la historia, y hay muchas formas de divulgarla, y una de ellas es el ejemplo que va a presentar Paco, que es el autor de esta revista. Es una revista monográfica sobre la importancia de la hispanidad en Estados Unidos durante esos 300 años que estuvieron como Nueva España en esa zona. Solo tenemos ahora mismo impreso esta revista, que la quiero pasar para que lo vayan viendo. Se puede descargar gratis desde la asociación, yendo simplemente a la asociación Héroes de Cavite, y ahí hay una opción para descargar la revista gratis. Le paso la palabra. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de un informe que hemos preparado en el Cavite, pero que tiene detrás bastantes consideraciones. Hemos hablado aquí de la influencia española, de la aportación española a la independencia de los Estados Unidos, pero si cogiéramos, en vez de a los asistentes a estas charlas, a esta jornada, a un ciudadano medio, ya fuera de Estados Unidos o de España, ¿qué sabría de la historia común entre los dos países? Seguramente, tanto el español como el americano, cogido al azar en la calle, esa historia la desconocería en gran medida. Y, sobre todo, si es joven, en el colegio, instituto, le habrán imbuido, por desgracia es algo que hemos comprobado, muchas ideas negrolegendarias, muchos prejuicios contra los españoles. Pero no solo en Estados Unidos, sino aquí mismo en España. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues las tiene de varios tipos. Por ejemplo, una de ellas es la pérdida de autoestima, sobre todo de los españoles. Pero otra es, por ejemplo, digamos, una pérdida de simpatía. Por ejemplo, en Estados Unidos, me puede corregir Elizabeth, se tiene mucha simpatía a Francia porque colaboró mucho con Estados Unidos. En cambio, la imagen de España, pues si no es desconocida, es mala en muchos aspectos. Entonces, precisamente pensando en contribuir a cambiar algo esto, es por lo que nos decidimos hacer, pues, vamos a llamarlo un informe,
una revista, pero orientada específicamente a la gente que no conoce el tema. Es decir, vamos a aprovechar, sobre todo en los jóvenes, a ver si somos capaces de transmitirle alguna de estas ideas. Hay un aspecto añadido, que es que en Estados Unidos, con los datos que tenemos del año 2022, de los 331 millones de habitantes, 62 eran de origen hispano. Es decir, es 20% de la población, de los cuales 42 millones eran hispanohablantes nativos. En fin, si este 20% de la población no conoce la historia de sus orígenes hispanos, de cómo formaron parte del comienzo, de la raíz de ese país, pues yo creo que no sale nadie beneficiado. Bien, entonces, lo siguiente que nos planteamos es precisamente evaluar qué es lo que la gente ignora de esa historia. Entonces, si tú le preguntas a alguien al azar en la calle, ¿qué sabe usted de la presencia de España en Estados Unidos? Pues posiblemente le suene San Junípero Serra y las Misiones de California. Eso, aunque solo sea por las estatuas que han estado tirando, pues para bien o para mal, eso lo debe haber oído casi todo el mundo. Pero vamos a ver otra cosa. Vamos a irnos al cine. Vamos a ver una secuencia de 1 minuto de una película. Bueno, después de ver esta secuencia, un ciudadano medio dice, pero ¿cómo es que en una película del oeste salen unos soldados que llevan un chaleco largo, que llevan lanzas, que llevan algunos adargas, que llevan unos sombreros de ala ancha, andaluces? Pero aquí hay algo que no me han contado. Bueno, pues es una de las cosas que queremos contar. Vamos a ver otra secuencia, otra película, en este caso es en versión original, espero que entendáis todos el inglés. El volumen. No sé si se oye. No. Espera un momento. Acerca el micrófono al volumen. Bueno, ¿Está vamos a hacer. Bueno, básicamente. Pones el micro. O coméntalo tú mientras tanto. Básicamente, en esta secuencia, no sé por qué no se oye, porque la anterior sí que se oye. Básicamente lo que están es un grupo de oficiales de caballería que están teniendo unas negociaciones pues, con Jerónimo y otros apaches relevantes. Entonces, en la película, en versión original, los americanos hablan en inglés, pero es que los apaches hablan en español. Entonces dice, bueno, otra vez hay cosas que no me cuadran, ¿por qué hablan en español? Porque que tenían relación con los mexicanos, sí, pero eran muy crueles, a tiro limpio, o sea, la relación entre ambos. Con lo cual, otra vez una pregunta, ¿qué es lo que no me han explicado a mí que pasó en Estados Unidos? Que ya, en las películas del oeste, pues no me cuadran. Si seguimos y les enseñamos estos escudos, pues nos encontramos con que el escudo de San Agustín, en Florida, resulta que tiene el castillo y el león, Castilla, la flor de lis, de los Borbones. Esto me huele a español, ¿no? O relación con España.
Pero es que si nos vamos al sello de Santa Fe, vuelve a aparecer el Castillo y el León, y quizá lo más curioso es que si leéis el rótulo que hay todo alrededor del sello, pone la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís. Pues es que esto vuelve a ser español. Esto ya es digamos, rarito. Vamos, rarito, sorprende a mucha gente. Y luego, si pasamos a la bandera de Cupertino, Cupertino es una población de California y tiene un morrión, de los que se supone que usaban los conquistadores españoles. Y diréis, bueno, pues Cupertino, una población de California. Sí, sí, pero es que es la capital tecnológica mundial, porque Cupertino está Google, está Netflix, está Facebook, está Apple, está Intel. Bueno, pues estos señores seguro que sí tienen idea de que su población tiene orígenes españoles. Bueno, pues si este señor, cogido al azar, ya sean los americanos o los españoles, le llevas de paseo por Estados Unidos, pues resulta que cuando pasea por Colorado se encuentra esta placa, que lo que viene a decir, por si no se ve bien, es que el jefe comanche Cuerno Verde, uno de los más famosos y peligrosos, fue derrotado por los españoles al mando de Juan Bautista de Lanza. Pues yo no había oído hace mucho poco tiempo, yo no había oído que los españoles lucharon contra los comanches. Pues además les derrotaron. Y si nos vamos, por ejemplo, a Nuevo México, nos encontramos este otro cartel. Jornada del Muerto, donde Camino Real. Oye, que esto esté en inglés y que sin embargo Jornada del Muerto y Camino Real sea español, no sé lo que es lo uno ni lo otro, pero ahí está. Y todavía más curioso es que si nos vamos a Texas, nos encontramos, en realidad este cartel está en Luisiana, pero bueno, dice, Los Adais. En esta colina, España eligió un fuerte que sirvió como capital de la provincia de Texas, entre 1721 y 1773. Es otra cosa que para el gran público no deja de ser sorprendente. Bueno, pues vamos a seguir en Texas. Y preguntas, ¿cuántos sitios patrimonio mundial hay en Texas? Uno. Pues vamos a ver otro vídeo de 1 minuto, digamos, publicidad de este sitio. Espero que esté en el suelo porque aquí no encuentro dónde se sube el volumen. Pero bueno, de todas formas lo que importa son las imágenes. ¿Puedes bajar el micrófono al altavoz? También es verdad. A ver si lo pillo así. No sé, es que, bueno, pues 1, 2 y 3. Pues lo que son las cosas, ese único sitio patrimonio mundial también es español. Tenéis ahí las 5 misiones de San Antonio, que además son los primeros edificios construidos en piedra en Texas. Si alguno, seguro que alguno que sabe historia habrá reconocido que entre esas 5 misiones está una que ahora la conocemos como el Álamo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con todo esto, que ya digamos descoloca al ciudadano medio, español o americano, entonces yo le plantearía una serie de preguntas que también, las vamos a intentar responder en ese informe, en esa revista que hemos elaborado, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer 15 preguntas. Yo conozco aquí a muchos de los asistentes,
Sé que todos tenéis un nivel cultural muy elevado, pero me gustaría plantearos a vosotros mismos si sois capaces de contestar a todas las preguntas. Por ejemplo, esto es conocido ya por lo que ha contado Elizabeth hace un rato, que es que tanto la monarquía hispánica como Estados Unidos compartieron frontera durante casi 40 años. En la primera diapositiva hago un inciso, hablo más de monarquía hispánica, porque cuando se habla de España se tiende a asociar a gente de la España peninsular, y realmente aquí lo que estamos hablando es de una monarquía que cubría pues, varios continentes y que constituía pues, una unidad, es decir, donde se supone que los habitantes de cualquier provincia tenían los mismos derechos. Bien, pues entonces ambas naciones compartieron fronteras. Pero otra cosa también curiosa es que todas sus costas, casi todas, y hablo de la costa atlántica de los Estados Unidos, hablo del Golfo de México, hablo de la costa del Pacífico, hasta el norte de California, ya a mediados del siglo XVI había sido explorada y cartografiada por españoles. Es decir, por ahí no había aparecido un anglosajón de broma, y ya estaba cartografiado y era conocido, ¿no? El sur de Estados Unidos, pues una gran parte la recorrieron diversas expediciones españolas. De Soto, ese que tenía la bandera con el gorrión, Vázquez de Coronado, en fin, otras expediciones menores, digamos que es con bastante detalle, hombre, no mucho porque es un país inmenso, pero los españoles ya lo conocían. Por ejemplo, San Agustín, que es la ciudad europea más antigua de los Estados Unidos, Florida, se fundó en 1565. Santa Fe, que es la capital de estado americana más antigua, se fundó en 1610. Antes ha comentado Elizabeth que Jamestown, que fue la más antigua, se fundó en 1607, pero realmente la llegada de los padres fundadores fue en 1720. Sí, pero era Virginia y nosotros sí. llegaban. Pero bueno, digo a lo que son los Estados Unidos actuales. Es decir, luego, en los siglos XVII y XVIII, los españoles se expandieron hacia Texas, y San Antonio pues es una fundación española, donde hemos visto esas 5 misiones. La costa de California, que también has hablado antes algo de ella, pues a partir de 1769 pues se tuvo que expandir España, es decir, por razones, digamos, estratégicas, para impedir el acceso a rusos e ingleses, y allí se fundaron pues, 4 presidios, el presidio es un fuerte, y 20 misiones. Normalmente se dicen 21, pero no, fueron 20, porque la 21ª la fundaron los mexicanos. Otras cosas que es posible que no se sepan, está la primera de ellas relacionada con la secuencia que hemos visto al principio, que eran los soldados de cuera. La defensa del norte del Virreinato de Nueva España, el territorio de los actuales Estados Unidos, pues era defendida por una caballería muy especial, que era conocida como los soldados presidiales o soldados de cuera, por ese chaleco a prueba de flechas que llevaba. En Estados Unidos hay también pues, lo que aquí llamamos el Camino de Santiago, y allí llaman National State Trails. Pues hay una serie de rutas que son rutas de la época española, son rutas comerciales, de migración de personas, de culturas, y que están catalogadas pues, como su nombre indica, caminos históricos, es decir, con una gran trascendencia de origen de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hablar del caballo? Todas las películas de indios nos están enseñando siempre los caballos. Los caballos no los introdujeron los ingleses, los introdujeron los españoles, y entraron en los Estados Unidos actuales desde el sur, desde el Virreinato de Nueva España. La trascendencia del caballo es inmensa. Los indios, antes de tener el caballo, solo tenían perros. Si tenían que desplazarse, tenían que cargar encima de ellos, o poner a los perros, lo que llaman unos trabá, que es una especie de un par de maderos, sobre los que ponían pues un cesto y lo que podía tirar el perro. Es decir, que digamos que los bienes materiales, la autonomía de una tribu era mínima. En el momento que consiguen los caballos, se pueden desplazar más deprisa, más lejos, pueden cazar mejor, pueden cargar más. Es decir, es una auténtica revolución en los Estados Unidos. Pues esa revolución, la primera, pues tiene origen español.
y las vacas, y las ovejas, y los cerdos, y las gallinas. En América el único ave que había, digamos, doméstica era el pavo. Pero todo lo demás, todo, absolutamente todo, viene de España. Y las leyes. ¿Qué vamos a decir de las leyes? Cuando España llegó a América, lo que hizo fue importarse el derecho castellano, por lo menos una gran parte. Y desde el principio, los monarcas españoles intentaron proteger a los indígenas. Ellos los veían como súbditos, no como gente esclavizable. ¿Qué es lo que pasa? Que se desarrolla una serie de leyes que complementan las leyes castellanas y dan lugar, digamos, al derecho de Indias por las leyes de Indias. Es decir, todavía no habían llegado los ingleses, con mucha manía, y ya había todo un derecho elaborado en los actuales Estados Unidos. El sistema de misiones. Normalmente se piensa, no, es que el sistema de misiones era para cristianizar a los nativos. Sí, pero era para muchas cosas más. Era para integrarles en una sociedad, en su momento moderna, de gente sedentaria, no nómada. Era para facilitarles los medios de vida, las profesiones y las herramientas para que se integraran en ese imperio, vamos a llamarlo, en esa monarquía hispánica. Bueno, pues todo eso lo introdujeron los españoles. Puede ser mejor o puede ser peor. Yo siempre digo que intentar cristianizar algo es como en el mundo moderno se intenta imponer la democracia a alguien. En su momento, el cristianizar nos parecía que era lo mejor del mundo, y actualmente la democracia es lo que nos parece lo mejor del mundo. Es decir, de acuerdo a la mentalidad de la época, los españoles hicieron lo que creían lo mejor para esos indígenas o pueblos nativos. De las misiones de San Antonio, pues ya hemos hablado. De la contribución española a la independencia de los Estados Unidos, pues Elizabeth nos ha hablado de mucho. Y hablar de, digamos, la numerosa presencia a través de escudos, de monumentos, de placas española, pues también hemos puesto algún ejemplo antes. Entonces, la pregunta que se nos plantea es ¿y cómo podemos dar a conocer esa historia? Claro, ¿qué condicionantes tenemos? Entrada el presupuesto. O sea, aquí no somos nadie millonario, ¿no?, para poner dinero. Luego, tenemos otra circunstancia muy a tener en cuenta, que es que vivimos en un mundo donde continuamente estamos sometidos a estímulos audiovisuales. Es decir, mantener la atención es cada vez más difícil. A un joven es muy difícil hacerle que lea un libro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil estar recibiendo y enviando mensajes de WhatsApp, viendo vídeos de TikTok, jugando a las maquinitas, a los juegos. Es decir, ¿cómo le transmites algo? O sea, hay documentales, hay películas que se han estrenado reivindicando la globalización y contra la leyenda negra, pero a la hora de ver cuánta gente las ha visto en el cine, sale un número proporcionalmente a la población bajo. Es decir, que ¿cómo puedes llegar a la gente? Pues entonces nosotros lo que pensamos es que una forma más realista era a través de un artículo que se podía distribuir por redes. Es decir, un PDF, mandas el enlace, cualquiera se lo descarga y puede leerlo, ¿no?, y reenviarlo. En un futuro próximo pues esperamos contar con ediciones impresas, pero en principio lo que es gratis, lo que se mueve con facilidad, lo que hay mucha gente haciéndolo circular, pues es un PDF. Pero este PDF, digamos, no es una cosa escrita al tuntún, no es una cosa escrita rápida. En primer lugar, lo hemos escrito en bilingüe, en inglés y en español. ¿Para qué? Pues para que si un señor lo lee en español y le interesa practicar inglés, que lo tenga fácil y recíprocamente. Además, cuando tú te encuentras con una hoja que está en dos idiomas y por lo tanto dos colores, te parece que es más corto leerla. Y además, el diferente colorido, pues también lo hace como más atractivo. Esto puede parecer una tontería, pero detrás hay bastantes conceptos didácticos. O sea, es un poco, intentamos que la gente no se asuste al ver esto, sino que digan, qué cosa más curiosa, qué de imágenes, qué de colores. Luego hemos intentado también dar una visión concisa. Hay libros que tratan este tema, y además que lo hacen muy bien, pero a lo mejor tienen 400 páginas.
Entonces, tenemos que hacer algo que anime a la gente a meterse sin mucho esfuerzo. Si le gusta, ya ampliaré luego, pero que entre. El texto tiene unas 11.000 palabras en cada idioma y tiene un gran número de ilustraciones que además tienen orígenes, digamos, variopintos, pero además muy prestigiosos. Tenemos pintores americanos que nos han cedido sus ilustraciones, ilustradores españoles, que lo mismo. Las portadas son de uno de los más famosos y prestigiosos ilustradores históricos españoles. Y luego también hemos intentado ser tremendamente concisos y rigurosos. Concisos en el sentido que si tú lo ojeas y te lees un párrafo, que ese párrafo, solo ese párrafo ya te dé información. Y rigurosos porque en historia no es una ciencia exacta. Entonces, muchas veces, digamos, es decepcionante el ver que sobre un mismo tema te lees un libro, ves un vídeo en YouTube, te lees un artículo y te preguntas, ¿cómo es posible que me cuenten tres cosas distintas? Que a lo mejor son detalles sin importancia, pero ya digamos, te provoca una cierta desconfianza. Entonces nosotros hemos tenido la suerte de contar con asesores históricos con más de los que aparecen en los créditos de la revista, cada uno especializado en un tema. Por ejemplo, hemos tenido a un diplomático español que ha escrito muchos libros precisamente sobre la guerra de independencia, que sabrás quién es, pero no lo digo, y nos ha dado una caña tremenda, porque deja de escribir, corregir, volver a escribir, y así. Entonces, con esto quiero decir que yo personalmente me encuentro muy satisfecho del rigor que creo que tenemos. Otra cosa es que nos digáis, en 12.000 palabras habéis dejado muchas cosas en el tintero, seguro. Pero por lo menos lo que contamos creo que es cierto. Bien, tenéis aquí el enlace a la página web de la Asociación Héroes de Cavite, donde podéis descargarlo. Yo os sugiero, en fin, que le echéis por lo menos un vistazo y, como no tenemos ejemplares en papel, vamos, si vais a la página, a la entrada, a héroesdecavite.es, lo vais a encontrar sencillo. Como no tenemos ejemplares en papel, pues vamos a ver algunas páginas con el aspecto que tienen. Este mapa lo has usado tú también en tu presentación, lo que pasa es que nosotros le hemos retocado, hemos hecho modificaciones. Los mapas, algunos por ejemplo, bueno, es que hay mucha letra pequeña, hay cosas que pasaron por ahí. Algunos mapas nos los han diseñado cartógrafos de la asociación. Esta imagen que se ve muy pequeñita, en realidad en la edición última ocupa ya 2 páginas, es el boceto de un mural que está ahora mismo en Tucson, en el presidio de Tucson, que hay un museo, y es una preciosidad visto grande. Vamos a ver alguna página más. Este es un soldado de cuera, también de otro pintor americano, de Bull de la Show, una persona pues muy prestigiosa que tiene unos cuadros preciosos y además históricos, muchos de ellos. Aquí tenéis un monumento que está delante de la Catedral de Santa Fe. De lejos supongo que se verá muy poco, pero cuando tengáis la revista, el PDF y la ampliéis, veréis que es un monumento pues, precisamente a la aportación española. Aparece ahí todo tipo de ganado, aparece pues, un conquistador, una familia, un misionero. Antes hablaba Elizabeth de la aportación española a los Estados Unidos durante la guerra. Tenéis un gráfico de otro ilustrador español bastante conocido, donde se hace un resumen gráfico de esto. Por cierto, que nos dio muchísima guerra traducirlo, porque ¿cómo traduces libros al inglés? Porque realmente lo que se intentaron fueron pesos, pero los americanos no hablabais de pesos, hablabais de Spanish dollar. Entonces, bueno, pues todo este tipo de detalles ha llevado discusiones con especialistas para ser absolutamente precisos. La contraportada, que es de este ilustrador que os decía, de Ricardo Sánchez. Cualquiera que haya leído un libro histórico de Editorial Edad, pues se habrá visto sus mapas y sus ilustraciones. Bien, con todo esto, a mí me gustaría pensar, vosotros los asistentes creo que lo sabéis todo, pero seguro que tenéis hijos, que tenéis nietos, que conocéis a gente que esto no lo sabe. Pues por favor, reenviar el archivo. Y no nos olvidemos que por debajo de todo esto subyace el español, la lengua que nos une. Así que esto es todo.
¿Alguna pregunta antes de empezar? Sí. Yo quisiera añadir un detalle a esto que habéis dicho, la presencia española en Estados Unidos. Si uno visita la Academia Militar de West Point, norte de Nueva York, nada más bajar de, por lo menos donde bajé yo, en el autobús, ve allí una estatua de un mulo. De un mulo. De un mulo. En la entrada de la Academia Militar de West Point. El mulo es el símbolo del ejército de los Estados Unidos y está allí con una placa en agradecimiento a los esfuerzos que el mulo, o la participación del mulo en las guerras y en ayuda de los ejércitos americanos. Muchos de los mulos que en el siglo XIX usó el ejército americano provenían de dos mulos que le regaló Carlos III a George Washington cuando se retiró a su granja. Washington le pidió que le mandara dos mulos, que me parece que no sé si eran de Palencia, de Ávila o de Málaga, ahora no recuerdo dónde eran. Le mandó dos mulos, uno royal, que los usó Washington como sementales para sus propiedades, para los de alrededores y para muchos depósitos sementales del ejército de los Estados Unidos. Y uno va a Nueva York, no hace referencia a este dato, pero ya se lo digo yo, muchos de los mulos que sirvieron en el siglo XIX en el ejército americano, muchos provinieron de dos mulos que le regaló Carlos III a Washington cuando se retiró a su granja. Es una información muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si lo sabían. Sí. Yo quería decir que se habla mucho aquí de San Agustín. San Agustín fue la primera ciudad europea fundada en Norteamérica y donde se celebró la primera acción de gracias. O sea que, fíjate, y la fundó Menéndez de Avilés, un asturiano. O sea que estamos en el centro asturiano. Quiero decir que hay pequeños detalles de estos que hasta los desconoce la gente, o sea, de gente, personalidades de ese tipo. La primera ciudad en Norteamérica, donde se celebró la primera acción de gracias, que entonces era importantísimo, aunque ahora lo despreciemos, porque era una forma espiritual, que allí se metía y tal. O sea, yo os digo eso. Es que ahora que ha dicho este señor lo de la acción de gracias, la famosa acción de gracias que se celebra en Estados Unidos, proviene de ahí. Bueno, hay opiniones. Es que, sí, bueno, volvemos a que la historia no es una ciencia exacta. Entonces, pero al final, un poco lo que importa, yo diría, en mi opinión, es que lo que importa son las ideas generales. O sea, no es decir, esto fue así el 23 de julio de 1720. O sea, porque si te pones a mirar con lupa, a lo mejor te encuentras, tienes una anécdota que no tiene que ver con Estados Unidos, pero sí con Inglaterra. Antes, cuando leía el currículum de Miguel, hablaba de que había estado estudiando también el galeón de Manila, ¿no? Entonces, pues hay un galeón que en las fuentes inglesas siempre se dice: lo capturaron los ingleses en diciembre de 1709. Vale, resulta que como los ingleses seguían todavía el calendario juliano y los españoles el gregoriano, si te pones a estudiar cuándo se capturó ese galeón, fue el 1 de enero de 1710. ¿Qué quiero deciros con este ejemplo? Quiero deciros que con la historia hay que tener cuidado, o sea, no hay que creerse todo y hay que intentar ir a, digamos, a los conceptos, ¿no? Por ejemplo, antes cuando hablaban los franceses y el descubrimiento del Mississippi, fue en español, fue Álvarez de Pineda el primero que vio el Mississippi. Sí, pero una cosa es ver y otra es no. sentarte y... Bueno, eso es otra cosa. El Gato de Soto fue el primero que vio el cauce, español europeo, quiero decir. Es decir, que todo esto se puede, digamos, puntualizar y manipular de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en este otro... Acabo, ya no me enrollo más que estar quedándome el otro. Por ejemplo, en este artículo hemos intentado ser muy meticulosos, pues para que el artículo no parezca un panfleto por español en un momento dado, pero que también para evitar conflictos con los americanos. Por ejemplo, hay una frase donde el primer senador de California, John Fremont, dice, la copiamos además citando a la fuente, es que los españoles reconocen sin duda el derecho a la propiedad de la tierra a los indios sedentarios. Perfecto, hasta ahí de acuerdo. La segunda parte de la frase, que la hemos metido a la tijera, dice, cosa que el gobierno de los Estados Unidos no puede de ningún modo tolerar.
Claro, ¿para qué vamos a provocar a los americanos si lo que queremos es divulgar la historia? Sí, bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Quiero aprovechar en este momento de cambio, por favor, Ignacio, ¿sí? Que el libro que va a presentar la ponencia Ignacio Brand está en venta en la entrada. También están las camisetas y polos de la Asociación Héroes de Cavite. Quien quiera tenerlo, pues nos haría un favor. Bueno, no sé. Así, pero... Ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Les agradezco a los disertantes anteriores. Y bueno, como regla de educación, a los dueños de casa del Centro Asturiano, mi agradecimiento a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, su presidente Ángel Benzal y el coordinador Madrid, Miguel García Gutiérrez, y un honor compartir esta mesa con los dos disertantes, con la señora Elizabeth Weiss y con Francisco Moreno del Collado. Mi presentación es complementaria de las dos anteriores, pero va a ser un poco disonante en cuanto a qué es la presentación o la explicación de por qué este libro que he escrito, que es el primero de los libros que he escrito, que en realidad no tiene un tema específico, es decir, una situación, un hecho histórico, un hecho biográfico, sino que es la recopilación de artículos que publiqué desde el año 1988 hasta el 2022. Hoy creo que ya a esta altura habría que incorporar 3 artículos más, por los hechos que se van sucediendo. Y que lo constituyen artículos de contenido periodístico, de contenido histórico, comunicaciones académicas, cartas de lectores, algunas con un grado de indignación, incluido hasta un poema inédito hasta este momento, que escribí en defensa de la unidad de España. Dicho esta introducción, explicar el título, que no tiene demasiadas vericuetos para entenderlo. Hispanidad, escritos en defensa propia. ¿Por qué hispanidad? La hispanidad, a nuestro criterio, fue el resultante de ese hecho único que produjo la historia de la humanidad cuando España arribó en 1492 a América, y que produjo, vuelvo a reiterar, ese hecho único en la historia universal, quizá salvando tiempo y espacio, lo único que podría comparársele en el concepto es el Imperio Romano, que cuando conquistaba un territorio pasaba a ser una provincia del imperio, España, entre otras, y que transmitía o llevaba sus instituciones, todo su cuerpo legal, y que intencionadamente la leyenda negra, antigua, pero también la presente, quiere equiparar con el concepto de colonialismo. Si algo no tiene absolutamente nada que ver, es lo que constituyó ese particular imperio, que fue el Imperio Español, en América, cuando produce ese hecho histórico trascendente que va a cambiar sin duda la realidad americana, pero también la realidad de España y la realidad de la humanidad, más aún luego de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Ese fenómeno que se traduce en un hecho relevante, que es el concepto con cual se hizo esa conquista, ese descubrimiento,
esa conquista y esa evangelización, porque no se puede separar el concepto de la conquista sin tener en cuenta la misión que también iba en esos hombres que llegaban a América, que era expandir la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? En el siglo XV había solo dos concepciones, dos religiones que tenían una aspiración universal: el Islam y el cristianismo. España, luego de sus 7 siglos de reconquista, justamente llega a América imbuida de esa fortaleza y de ese contenido que hace la misión de expandir la fe cristiana. A partir de la Reforma, el Imperio Español va a ser la monarquía católica, no un tema menor. El hecho es que la llegada de España a América va a trasladar desde la península al territorio americano, que, como lo señaló Elizabeth y mi anterior disertante, Francisco, el Imperio Español en América pasa a constituirse desde Alaska, las terceras, cuartas partes de Estados Unidos, lo que hoy es América Central y toda América del Sur hasta el Cabo de Hornos. ¿Y por qué este hecho relevante? Porque va a producir un hecho único en la historia, que es el mestizaje cultural y de sangre. No hay otro fenómeno en la historia de la humanidad que haya dado esto, y lo que muestra la concepción con que fue hecha ese proceso, donde el conquistado o el conquistador se va a fusionar con el conquistado. Van a llegar a América las instituciones españolas, los cabildos, los ayuntamientos, los corregidores, las reales audiencias, el consulado. Van a llegar y van a establecerse las universidades a lo largo de todo el territorio del imperio, las universidades, los hospitales, los protomedicatos, que al poco tiempo ya no van a tener que ser convalidados en la península, y las misiones, donde, por eso digo, va a la par y va de suyo en unión el concepto de evangelización. Mercedarios, dominicos, agustinos, jesuitas, franciscanos. Acá se mencionó muy detalladamente la figura de las misiones franciscanas y la figura de Fray Junípero Serra. Un artículo de este libro se titula Fray Junípero Serra, culpable sin causa. ¿Por qué? Porque este libro apunta a la polémica, sin duda. En un mundo donde ya no es la vieja leyenda negra de los siglos XVI, XVII, XVIII, donde las potencias europeas que no podían vencer militarmente a España arman esa magnífica obra de propaganda política para combatir a España, que es la leyenda negra, sino que en tiempos contemporáneos empieza a resurgir un concepto de neoleyenda negra. En un mundo globalizado, no cuestionable, pero sí en un concepto globalista que pretende anular identidades nacionales, identidades culturales. Entonces, este libro apunta justamente, no para los de mi edad, sino para que sirva a los jóvenes a que entiendan justamente de dónde provienen, cuál es su origen, dónde están sus raíces. Y esas raíces, en el mundo de América, es la hispanidad. Dirán, este germano, de apellido germano, Braj, de nombre Ignacio por el santo de Loyola, es cierto, me siento muy orgulloso de mi bisabuelo alemán, westfaliano, que se casa en Buenos Aires con una criolla vasca, Ibarguren, donde corren por mis venas sangre gallega, asturiana, murciana. Hasta tengo un tatarabuelo inscrito en el solar de Valdiosera, es decir, en plena zona riojana. Bueno, eso es lo que la hispanidad produce, aún más enriquecido a fines del siglo XIX con distintas corrientes inmigratorias de todos los puntos del mundo, que llegan a América,
incluido la Argentina. Pero, y es la Argentina donde el concepto, y esto vale y merece ser resaltado, donde el concepto de hispanidad, más allá de que se hablaba del mundo ibérico, del mundo hispano, donde el concepto va a surgir. ¿Cuándo? Entre 1928 y 1930, un gran pensador español fue embajador del Reino de España ante la República Argentina, que fue don Ramiro de Maeztu. Allí, en charlas de una coloquial amistad con un jesuita, don Zacarías de Vizcarra, nace el concepto de hispanidad que Ramiro de Maeztu luego va a volcar en ese ensayo magnífico, Defensa de la Hispanidad. Zacarías de Vizcarra le dice a de Maeztu, inclusive Zacarías Vizcarra lo comenta en este libro, La vocación de América, él lo llama humildemente esta obrita, él le dice a de Maeztu el concepto de raza. ¿Por qué? 1917, en la Argentina, el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, del partido, por primera vez llegado al poder, la Unión Cívica Radical, establece el 12 de octubre como fasto patrio. A los pocos años, el episcopado argentino, 1933, va a establecer como día festivo y de vocación religiosa al 12 de octubre, bajo la concepción de la Inmaculada Concepción y del Apóstol Santiago. Apóstol Santiago que aún hoy es recordado en distintas colectividades en Hispanoamérica, en el Cusco, en Lima, en distintos lugares de América. Pero ¿por qué le dice Vizcarra? Le dice, el decreto del presidente Yrigoyen está muy bien fundamentado, porque no es la instauración del Día de la Raza que hace Yrigoyen en un sentido biológico. Justamente uno lee el decreto y es la raza americana, la surgida de esa fusión del mestizaje cultural y de sangre. Dice, a mí me suena mejor hispanidad. Entonces Ramiro de Maeztu, cuando escribe aquel magnífico ensayo, dice, como los cristianos que se sienten cristianos, se entienden dentro de un concepto llamado cristiandad, los hispanos nos debemos entender en ese total que es la hispanidad. Y allí empieza a correr. Yo, sin ser ni radical ni peronista, reivindico en algunos de estos artículos al presidente Yrigoyen por este hecho y al presidente Perón, en el primer Perón, en su muestra de defensa de la hispanidad y de lo que implicó la llegada de España a América. ¿Por qué digo esto? La batalla cultural que vivimos en todos los órdenes, donde un modelo globalista pretende imponernos qué pensar, qué comer, qué decir inclusive, la famosa teoría de la cancelación que sufrimos, de lo que ellos consideran lo políticamente incorrecto, también está la anulación de las identidades. Y la hispanidad es una página de ese embate. Por eso digo que la hispanidad es una ciudadela asediada. Está en nosotros defenderla, reivindicarla, porque es la que nos da el ethos, la razón de ser y saber de dónde provenimos. Volviendo al tema del 12 de octubre, voy a dar dos ejemplos que están en este libro. El gobierno de Chávez, del fallecido Hugo Chávez en Venezuela, acá está presente la hija de un sociólogo, historiador venezolano y panista que reside actualmente en Buenos Aires, uno de tantos de la diáspora venezolana, el Giovanni Mesa Dorta, con el cual hemos dado conferencias y seminarios juntos referidos a este tema, sentido y legado de la hispanidad, en cursos, seminarios en Buenos Aires. Hugo Chávez, en su gobierno, decreta el 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, para trocar el Día de la Hispanidad, o Día de la Raza, como algunos países lo mantienen.
en el sentido que hablábamos, no de un sentido biológico, sino espiritual. El Uruguay, por ejemplo, lo mantiene como Día de la Raza. En la Argentina pasó a ser Día de la Raza, Día de la Hispanidad, hasta en el 2010, la entonces presidente Cristina Kirchner lo troca por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Cuando, justamente, si algo caracterizó al Imperio Español y a la acción en América, fue ese respeto a la diversidad cultural. No hay nada más respeto que la fusión de sangres y de culturas. Allí vemos hasta el surgimiento de un estilo arquitectónico único, que es el barroco jesuítico, la música, donde se mezclan violines y quenas o cajas, y donde en esta legislación y en estas instituciones que traslada España a América aparece la figura del defensor de indios. Hay una carta de Fray Junípero Serra, que fue mencionado, al virrey Bucareli, quejándose por el maltrato dispensado por un gobernador a los indígenas, que es llamada la Carta de los Derechos de los Indios, que... No, por favor. Que lleva justamente a que el virrey Bucareli deponga al gobernador Farrés, creo que es. Así podemos citar innumerables casos. Pero digo, por citar solamente, ustedes ya conocen, pero quisiera mencionar una breve reseña de hitos con el concepto que fue concebido ese imperio, ese peculiar imperio que fue el imperio en América, donde los reinos de Indias y los súbditos eran tan súbditos como un castellano, como un aragonés, como un súbdito de Flandes, o del milanesado, o del reino de las dos Sicilias. En esa defensa y esa concepción encontramos como primer punto es el codicilo de la propia testamentario de la propia Isabel la Católica, en la defensa de los indígenas. Las leyes de Burgos de 1512, ya con Fernando de Aragón, las nuevas leyes de Burgos en 1542, la recopilación que se hace pocos años después en 1680, y una institución académica y creo que tristemente olvidada en el presente, que fue la Escuela de Salamanca, donde allí figuras como Francisco de Vitoria, Suárez, Soto, Cano, llevaron inclusive, y acá voy a dimensionar el hecho, llevaron a cuestionar, no a cuestionar, a plantearse si España, o sea, si el imperio, si el reino de España, el imperio que encabezaba Carlos V, tenía derecho a conquistar esos territorios, a pesar de que tenía una bula papal que lo avalaba, ¿no?, el proceso de conquista. Y el emperador Carlos V, en ese imperio donde no se ponía el sol, donde era prácticamente el poder global, es decir, la primera globalización, decimos que eres imperio, desde Filipinas hasta Alaska, el Cabo de Hornos, Flandes, ese emperador detiene la conquista hasta que los teólogos definan. Y ahí se justifica, en la definición, es el concepto de la evangelización, de llevar la fe cristiana. Es decir, ¿por qué digo que es único? Porque el imperio, a diferencia de los procesos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX, que son más o menos profundamente extractivos, el imperio español en América fue un imperio generador. Allí lo que decimos, las universidades, los caminos reales, mencionaban ustedes, los disertantes, el camino real en California, o el camino del rey, no sé cómo se denomina, pero uno de los dos términos tiene, todas las instituciones donde se van a educar no los peninsulares, sino los mestizos,
los criollos o españoles americanos, como se denominaban, y que durante 300 años fue un imperio que prácticamente no tuvo grandes guarniciones militares de defensa y prácticamente no hubo conflictos, pequeños conflictos, que cuando se produjeron, uno de ellos el de Tupac Amaru, fue con características propias, al grito de viva el rey, mueran los corregidores, bueno, pero fue sometido por los propios indígenas, y donde la realeza incaica se entremezcló con peninsulares, algunos llegando inclusive a obtener títulos nobiliarios por parte del rey de España, algunos que llegaron a la península y se casaron con peninsulares, o yendo para atrás, por ejemplo, el caso de Juan de Oñate, que es nacido en América, es decir, es un criollo o un español americano, que va a implementar la conquista de Nuevo México, de California, del sur de California, expedición que hace con un pequeño grupo de soldados españoles peninsulares, pero integraban ese ejército también múltiples pueblos indígenas, más los misioneros. Y Juan de Oñate estaba casado con una nieta de Montezuma y Cortés. Es decir, ahí está claro cuál fue la concepción del imperio. ¿Por qué digo esto, que es una ciudadela en asedio, para no alargar? Es que un neoindigenismo surgido en los últimos años, que yo lo comparo, y acá me meto en camino de 11 varas o en territorio ajeno, pero yo lo comparo con lo que sufren ustedes aquí con la pulsión separatista. ¿Por qué? Ninguno de los dos, ese neoindigenismo, yo les digo falsario, porque habla de los pueblos originarios, yo llamo pueblos indígenas, porque hay muchos pueblos que se definen originarios en América, que no son de donde están, fueron transhumantes. Bueno, los mexicas es un pueblo que no es originario de donde creó el imperio mexica. En la Argentina lo estamos sufriendo con yo los denomino pseudo-mapuches, porque además en este mundo de posverdad hasta basta con autopercibirse. Hay un caso en la provincia de Salta, en el norte de la Argentina, que uno se autopercibe diaguita. Tiene un apellido alemán y es rubio de ojos claros, pero anda con una vincha y un poncho y se autopercibe como un cacique diaguita reclamando territorios. En la Patagonia Argentina lo sufrimos con estos pseudo mapuches que reclaman las tierras ancestrales. Lo mismo sucede en el sur de Chile, que no reconocen la soberanía del Estado chileno ni la soberanía del Estado argentino, ni sus constituciones, ni sus símbolos. Ahora bien, sí plantean la creación de un Estado mapuche que abarcaría todo el sur de Chile, si ven el mapa, todo el sur argentino, de la Patagonia Argentina, llegando prácticamente hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires. Le llaman el Gualmapu. Es decir, la contradicción, no reconocen las naciones, todas las constituciones ya de los países hispanoamericanos, ya independientes, de fin del siglo XIX, reconocen la igualdad ante la ley, más allá del origen racial, credo. Ellos reclaman por las tierras ancestrales. Y como les decía, pretenden ese territorio y ejerciendo la violencia en ambos países, en ambas regiones. Ahora, curiosamente, uno entra en la página en internet donde tienen sede estos movimientos de los mapuches en Bristol, Inglaterra. Bueno, llama la atención. Y acá vuelvo a lo que mencioné anteriormente. Me hace recordar cuando el gobierno catalán tenía representaciones, entre comillas, diplomáticas en distintos lugares del mundo. Por eso digo que es
este concepto de hispanidad es hoy un valor que nos da nuestro origen, que nos da pertenecer a esa misma cosmovisión que nos hizo herederos de la herencia grecolatina, de la fe cristiana, y que hoy está asediada. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, de este libro de recopilación de artículos, apunta a eso, a defender esos valores que nos dan nuestra identidad, ya que, a pesar de aquellos que quieren borrarla, porque sin identidad no hay persona, sin identidad no hay nación, la raíz identidad es común a idioma, y allí otro elemento que lleva el Imperio a América y hace ese otro elemento que engrandece la hispanidad, que es la lengua, esa lengua que hablan hoy más de 600 millones de habitantes en el mundo. Ahora bien, nos quieren imponer un idioma inclusivo. Cuando yo me pregunto, ¿qué más inclusivo que una lengua que hablan 600 millones de personas? En este libro hay defensas también de símbolos y de, por ejemplo, volviendo al caso de Venezuela, el gobierno de Maduro en el 2020 cambia el escudo histórico de Caracas, es Santiago León de Caracas, ese es el nombre original. ¿Y qué llevaba el escudo? Lógicamente, un león, símbolo del Imperio Hispánico, que lleva en su mano una cruz de Santiago con una venera y un lema dedicado a la Inmaculada Concepción. Bueno, ese escudo en el 2020 se cambió, la imagen está acá en el libro, en colores, por un escudo donde aparece un Bolívar, el rostro de Bolívar, más que parecido a Bolívar, asemejándose a un Chávez. Sí, lo pueden ver por internet, buscar el escudo ahí está. Un indígena y un negro, un papagayo, un arcabuz y una estrella roja. Es decir, ¿qué se pretende con ese cambio? Bueno, por un lado, desterrar a las nuevas generaciones que el origen hispano de esa tierra y el origen cristiano. En Buenos Aires, el escudo de la ciudad de Buenos Aires, que es en realidad no es el escudo. La ciudad de Buenos Aires era hasta 1994, que se convierte en ciudad autónoma, era en un régimen municipal que dependía el jefe de gobierno de la decisión, de la designación del presidente de la nación al momento de asumir. En 1994, al hacerse ciudad autónoma y tener su constitución, pasa a conformar en condición de ciudad autónoma el mismo rango que una provincia, de las 23 provincias argentinas, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, como es lógico, cada una de las provincias tiene su bandera histórica. Por ejemplo, Santiago del Estero tiene, que es la primera ciudad de madre de ciudades, tiene la Cruz de Santiago, hace honor a su nombre. Claro, Buenos Aires no tenía escudo, ¿sí?, otorgado primero en la primera fundación por Pedro de Mendoza y luego por Juan de Garay, pero no tenía bandera. Entonces, en ese momento, Consejo Deliberante, no legislatura, dice, bueno, tenemos que dotar a la ciudad de Buenos Aires con una bandera. Y un concejal propone, como es lógico, el escudo que le otorgó su fundador, en la segunda fundación, en 1580, Juan de Garay. Ahora la vamos a mostrar. En el 2010, dos diputados, ya de la legislatura de la ciudad autónoma, pretenden que esa bandera, con los argumentos más falaces, sea dejada de lado y se llame un concurso público. Ya se imaginan de un concurso público para crear una bandera el engendro que puede salir.
Por suerte y por voluntad de distintos bloques partidistas, porque además cuando fue votada casi por unanimidad. Estos dos legisladores, claro, siempre con un contenido de posverdad, era llamar a una opinión democrática, donde todos participen. El objetivo era borrar el escudo que identifica a Buenos Aires, que me gustaría que lo mostremos, que es una... Yo le he traído esta bandera para donarla a la Asociación Héroes de Cavite. A ver si... Esta es la bandera hoy de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene una cruz de Calatrava, una corona y 4 aguiluchos, que son las nuevas ciudades a fundar por Juan de Garay. Es Santa Fe, Concepción, Corrientes, bueno, y la otra, Corrientes, Santa Fe, Concepción y Paraná. Cosa que luego se van a hacer a partir de 1580. Bueno, por suerte, esta bandera fue, aún hoy, no sabemos hasta cuándo, si pasará lo mismo que con el 12 de octubre, tengamos una bandera que hable de la diversidad cultural, no sé, esperemos que no, está en nosotros, ¿no? A su vez, en este conjunto de artículos y de notas, hago también la defensa de una bandera en tiempos de batalla cultural, yo lo llamo, que es en 1932, al celebrarse la 7ª Conferencia Panamericana en Montevideo, a instancias de la llamada en ese momento por todos sus colegas intelectuales, escritores, pensadores, poetisa de América, Juana de Ibarburu, que tenía ascendencia obviamente gallega, busca promover un símbolo que sea el símbolo de todos los países que integran la cosmovisión de la hispanidad. Entonces, convoca un concurso público, ¿sí? Se presentan distintos proyectos y lo va a ganar el presentado por un capitán del ejército uruguayo que había hecho la escuela de guerra aquí en España, habiendo obtenido el primer promedio de la Escuela Superior de Guerra en España, que es un capitán de artillería, Ángel Camblor. Y es el modelo que él presenta como proyecto para la bandera de la hispanidad, así la llama. Primero la llama de la raza y después pasa a ser lo mismo que con el fasto, que decíamos, de la hispanidad, porque él dice: no hablamos en términos biológicos, sino espirituales, lo que implica esta resultante de mestizaje cultural y de sangre que es Hispanoamérica y la unión con España. Se presenta ese proyecto y gana el proyecto de Camblor. Esa bandera es izada el 12 de octubre de 1932 en la Plaza Independencia de Montevideo, ante formación militar y los colegios, las escuelas y colegios, en un acto importante. Al año siguiente, en la ciudad de Buenos Aires, y recorre, es izada en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, Iberoamérica diría, porque también Brasil, y se producen sellos postales, distintas alegorías a ese acontecimiento. Y acá la traje para donarla a la asociación, es esta. Está, claro, lo que en la argumentación defiende Camblor, dice: el fondo blanco, símbolo de la pureza, y muchas banderas del ejército español tienen el fondo blanco, las 3 cruces moradas por España, que también representan las 3 carabelas, y un sol incaico, Inti, que va emergiendo. Es decir, el concepto, él mismo lo dice, es ese que mencionamos de la fusión de los dos mundos. Esta bandera, bueno, obviamente fue dejada en desuso con el tiempo, y hoy, en tiempo de guerra cultural, pasó al olvido. Bueno, es un pequeño aporte en intentar rescatarla. Cuando integré la comisión de homenaje al 5º centenario del descubrimiento de América
desde 1988, yo era el más joven de todos ellos, que presidía un historiador ya fallecido, Armando Alonso Piñeiro, Bernardo Logia Almazán, otro gran hispanista. Esa bandera fue adoptada por la comisión como símbolo. Esa comisión, les aclaro, en 1988, una iniciativa absolutamente privada, no contó nunca con apoyo oficial. Porque, sin duda, que hay la vieja leyenda negra y la nueva leyenda negra, más allá de que yo calculo que desde hace 10 o 15 años empiezan a surgir a ambos lados del Atlántico trabajos de investigación, libros, lo que están haciendo ustedes, como los libros que ha publicado José Javier Esparza o Marcelo Bullo, que mencionaste, Miguel. Acaba de salir uno en la Argentina hace poco de un ex embajador ya retirado que se llama La América Española, 1492-1810, de Sanchís Muñoz, que también reivindica en esta línea que estamos mencionando. En Perú, creo que es Rafael Aita, que escribió un libro muy interesante, Los Incas Hispanos. Es decir, hay por lo menos, focos de resistencia ante esta avalancha que pretende y que cuenta, obviamente, con todos los medios, las grandes cadenas y los grandes fondos económicos que atentan contra estos conceptos. Desde, como les decía al principio, imponernos todo tipo de dogmas de fe, censurar, cancelar lo que no vaya en línea con sus ideologías y con sus intereses, pero bueno, depende de nosotros, en mayor o menor medida, en el lugar que cada uno tenga, y en pequeño o grande no importa, porque sabemos que la verdad histórica nos acompaña y que la verdad histórica supera cualquier relato. La leyenda negra es un fiasco, es una falsedad, y los hechos lo demuestran. Hoy el 60% de la población de Sudamérica es indígena. Entonces, ¿de qué cuerno de genocidio me hablan? Cuando el resultante fue el mestizaje. Como yo les decía, la sangre que llevo adentro, tengo familias, o sea, llegaron en 1701, otros un poco más adelante. No dudo que tengo sangre indígena adentro, como tengo la del alemán. Pero eso es América, esa es la hispanidad, y esos valores es lo que nos convoca y nos une, y que uno se siente hablándole a compatriotas, porque provenimos, a mi entender, de la misma placenta, y eso hay que defenderlo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos cumplido con los tiempos, eran 3 conferencias, evidentemente era largo el tema. 1 o 2 preguntas y pasamos después al cóctel, a tomar una copa de vino, y el que quiera comprar el libro y lo que hemos hablado de las camisetas, el polo. Así que si quieren alguna pregunta van para cerrar el... Yo quería intervenir y decir que el quinto real, que fue una moneda que se estableció en la época de la conquista, que la aceptaron en China, porque en China la querían porque era de plata además, y está demostrado que fue el precedente del dólar por su forma y su configuración. Y otra observación es que, por desgracia, en el cono sur, Inglaterra le comió el coco mucho a los criollos, y muchos decían, no, si hubiéramos sido conquistados por Inglaterra hubiéramos avanzado mucho más y tal, cuando es mentira, porque Inglaterra les ha colonizado económicamente y ha impedido a sus élites que funcionaran con autonomía, ha impedido la hispanidad, porque ahí precisamente les han comido mucho más el coco, y es verdad que en Argentina fue mucha más gente de Italia, de otros países que no eran... Guillo Modeo, por ejemplo, que es un gran hispanista, dice, mi sangre es italiana. Yo lo digo porque lo he investigado, pero yo mi sangre es... Pero eso porque ha meditado y ha reflexionado, pero mucha gente, como no era
porque Argentina fue una de las grandes potencias mundiales, que luego decayó, y entonces la gente europea fue allí, y claro, ahí metieron mucho la idea de que Europa era mejor que España, en el cono sur, por desgracia. Pero además en México Vasconcelos también hablaba de la raza cósmica, que fue rector de la universidad, que era muy semejante a lo de la hispanidad, porque era una raza cultural, y esto lo dijo Vasconcelos, pero también fue acusado de nacionalista y de que defendía. Es decir, que ha habido gente, y todas las razas, todas las sangres del peruano también, o sea, hay mucha gente. No, y en Argentina ha habido grandes pensadores, como ya en la década del 20, del 30, porque es verdad lo que usted dice, producido el proceso de independencia en Hispanoamérica, que daría para otra charla, pero que creo que tiene causas exógenas e internas. Exógenas es la invasión napoleónica a España, surgen las juntas, surgen en América, el otro, y ahí empieza un proceso que a mi criterio se patea un hormiguero que no se sabe a dónde se va al principio, y además se da, esto es un hecho objetivo, no es un mito, que hay peninsulares que van a adoptar, entre comillas, lo que después se va a llamar el bando patriota, cuando yo creo que patriotas eran ambos, y hay criollos, o sea, nacidos en América, que van a combatir en las fuerzas de los llamados realistas, es decir, los que responden al rey. O sea, empieza un proceso que, a mi criterio, es de guerra civil, que va a decantar en la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Pero fíjense un hecho curioso. Elizabeth mencionaba el tema de la ayuda de España, que a mi criterio fue vital para que George Washington pudiera lograr la independencia de las colonias. En la flota que va al Caribe, creo que es el general Solano, ahí iba un oficial americano que era el caraqueño Francisco de Miranda, un oficial que había combatido en Melilla bajo la bandera del rey, que va a combatir en Pensacola, que van a tomar el fuerte, no sé si es el fuerte George, claro, Baton Rouge, y ahí va a ascender a teniente coronel, y es el que va a recolectar a pedido del jefe de la aduana, que era el marqués de Saavedra en La Habana, le pide a Miranda que recaude fondos en la población, y son las damas habaneras que van a donar para ese momento 1,5 millones de libras entre joyas y todo para el ejército de George Washington, que George Washington lo reconoce. Ese es Miranda, considerado, como se dice, para la historiografía hispanoamericana, el precursor de la independencia. Ahora bien, sin duda que Miranda es uno de los primeros que promueve la independencia, y en su ideario él quiere lo que él va a llamar la Gran Colombia, es los virreinatos, o sea, el del Perú, el de Nueva Granada, el del Río de la Plata, van a constituir cada uno de ellos una provincia de esa gran, llamémosle, confederación que él denomina la Gran Colombia. ¿Y por qué le da el nombre de Gran Colombia? Porque él lo dice, en homenaje a Cristóbal Colón y a su colección de 60 tomos de escritos, panfletos, cartas, la denomina él en vida la Colombeya. ¿A qué voy? Hay una ruptura política quizá, pero no hay una ruptura, eso va a venir después, con las ideologías que después van a tomar el poder, y claro, para justificar la independencia tienen que denigrar a España. Y eso se revierte después en los años 20, 30, donde comienzan una cantidad de intelectuales, no solo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, bueno, Charles Loomis en Estados Unidos, a reivindicar a España, la obra de España en toda América. Eso lo quería decir. Bueno,
no hay un pecado original con el tema de todos los mapuches. La monarquía hispánica tenía un acuerdo de límites con los pueblos indígenas del cono sur, del sur de Chile. Y ese acuerdo de límites se acabó, entiendo, con las guerras del desierto. Exacto. No hay un pecado original ahí en el tema este. Por eso yo decía que se pateó un hormiguero, porque cuando empieza el proceso de independencia, en el caso de Chile es particular, porque se van a producir, inclusive dentro del propio bando, llamémosle independentista, una guerra civil entre los seguidores de O'Higgins y los seguidores de los hermanos Carrera, que llegan a la muerte de los Carrera, ¿no? Y en el sur de Chile hay poblaciones indígenas que siguen siendo y levantando la bandera hasta 1823 de lealtad al rey de España. Y en el Perú pasa algo similar. Y cuando en las provincias unidas del Río de la Plata, lo que hoy es la Argentina, en realidad más achicadas, porque eso es y eso no es de mérito del Imperio Español, porque lo que era el virreinato del Río de la Plata, a términos de hoy sería lo que es la Argentina, lo que es el Uruguay, lo que es el Paraguay, lo que es el Alto Perú, que es Bolivia. Eso constituiría el virreinato del Río de la Plata. Bueno, hoy vemos, estamos hablando de 5 países. Eso no es de mérito del Imperio Español, sino del proceso de independencia. Y cuando se produce la declaración de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, de la Argentina, en 1816, se declaran las Provincias Unidas de Sudamérica, pero no se habla de forma de gobierno. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo ni ellos mismos. Unos hablaban de república, algunos que hablaban de república en 1810 ven que es inviable, que es un caos, que han pateado un hormiguero. Entonces pasan a la solución de proponer algunas repúblicas vitalicias, para no llamarlos monarquía. Eso propone Bolívar, por ejemplo, en la primera constitución de la Bolivia separada de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Manuel Belgrano habla de monarquía temperada, es decir, y yo creo que era el que tenían más adeptos, que era una monarquía constitucional. Y hay 5 intentos por parte, supuestamente, de los independentistas, lo que se llama la reverente súplica, 1813-14, le piden a Fernando VII que lo nombre al infante Francisco de Paula para que se case con una inca y sea rey del... Ahí creo que hubo necedad por parte de Fernando VII, que no lo acepta, pero así hubo varios intentos de traer un monarca, un miembro de la Casa Real Española para conformar un reino que quizá hoy eso no estaría dividido en 5 partes. Es decir, la pregunta iba a eso, es decir, se pateó un hormiguero y bueno, y el destino fue dispar y diverso. Muchas gracias a todos.